El Estado y la clase empresarial. ¿Quién manda en Chile? Hace 25 años atrás se celebró el primer encuentro nacional de empresas ENADE. En ese momento estaba culminando el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, quien en los últimos años de su mandato debió sortear las consecuencias de la crisis asiática, que, como se recordará, fue calificada como la primera gran crisis de la globalización, que afectó particularmente a los países del sudeste asiático, generando muchos temores que se expandiera como contagio financiero al resto del planeta. De hecho, contagió severamente la economía nacional, toda vez que Asia era el destino mayoritario de las exportaciones del país, en especial del cobre. En Chile, en ese momento, el Banco Central apresuradamente subió la tasa de interés intentando contener la crisis, pero provocó la caída del PIB, que en 1999 se contrajo a un 0,5%, aumentó el desempleo y cayó fuertemente la demanda interna. En ese contexto, los empresarios chilenos que habían logrado beneficiarse del crecimiento promedio superior al 7,5 durante el periodo 1990-1997, pusieron el grito en el cielo. Una crisis externa golpeaba la economía y el Estado debía intervenir para evitar un colapso mayor. Entiéndase, el Estado debía tomar medidas para proteger al empresariado criollo. Como siempre, cuando el mercado no funciona y afecta el interés privado, entonces hay que echar mano al Estado. A este se le responsabiliza siempre de los errores y malas decisiones que toman en las esferas de la superestructura del poder los ministros, grandes empresarios y los gobernantes. Chile en estos 25 años ha sido capturado de manera sostenida por la clase empresarial. Los eventos de ENADE ya no son exclusivamente para debatir aspectos vinculados a los negocios, nuevos mercados, innovación, sino que se han convertido en una suerte de tercera cámara, guardando las proporciones algo así como la Cámara de los Lores en el Reino Unido. Ya han logrado, por el poder omnímodo del que gozan en Chile, capturar a los otros poderes del Estado y colocarlos prácticamente a su servicio. Y es que paulatinamente la clase política ha ido subordinándose al poder empresarial. En la derecha esto no es nuevo, como siempre ha defendido sus intereses, su adhesión doctrinaria al derecho de propiedad y el dogma del mercado como asignador de recursos le ha dado cierta coherencia en el relato instalado, particularmente desde los 90 en adelante. La izquierda, después del colapso de la URSS, se quedó sin relato. En primer lugar porque por muchos años se aferró también a un dogma, al dogma mecanicista de que la crisis del capitalismo llevaría inexorablemente al socialismo. Axioma derribado por el peso de los hechos, derrumbó completamente la creencia y narrativa que por años había transmitido, empujando a la izquierda a desprenderse de ciertos apotegmas y correrse cada vez más hacia las narrativas predominantes. Comenzaba así gradualmente a transitar hacia el modelo dominante, que en los años 90 encontró fervientes partidarios y promotores, como por ejemplo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2001, intelectual que se ubicaba a la izquierda del pensamiento norteamericano, que se refirió a esa década, la década del consenso de Washington, como los felices años 90. Con Ricardo Lagos, el protagonismo que comenzó a lograr la clase empresarial fue notable. Se consolidó la lógica del predominio de lo privado por sobre lo público, y se consolidó el Estado como una institución administrativa de las instituciones que le conforman, dando paso mucho más profundo a la consolidación del Estado subsidiario. De ahí en adelante, las reuniones anuales de ENADE se convirtieron en una instancia donde los gobernantes van a rendir cuenta de su gestión, reciben las indicaciones del gran empresariado, por dónde deben transitar, y además instalan las observaciones, reclamos y demandas para que los gobiernos las ejecuten. Es la nueva forma como se ha entendido la democracia en el país. ¿La culpa o responsabilidad es de los empresarios? Por supuesto que no. Ellos defienden sus intereses y privilegios, y en la medida que los gobiernos sean débiles y faltos de convicción, arremeterán por más, impidiendo cualquier avance civilizatorio, como por ejemplo, en estos momentos, las 40 horas, que a pesar de ser una ley bastante mediocre, igual le colocan cortapisas. Es la esencia de su clase. Nada, absolutamente nada, debiera sorprendernos.
Lo que sí debiera llamar la atención es el rol de la política. Cuando ésta se subordina a una clase social, producto de la presión que ésta ejerce, entonces lo que está en peligro es la base misma en la que opera la actual política, la democracia. Pues se convierte en una ironía que, siendo los mandatarios electos por el pueblo, ejecutivo y legislativo, deban correr a rendir pleitesía a una clase social minoritaria que solo exige normativas para consolidar sus intereses y se opone a aquellos que benefician a las mayorías. Son los nuevos tiempos, son los tiempos de la decadencia, tiempos que solo pueden cambiar con la irrupción de nuevas fuerzas políticas. De lo contrario, todo, absolutamente todo, seguirá igual, incluso peor. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina. Estamos en el 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión. A Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Hoy tenemos dos grandes invitados y vamos a estar conversando sobre el tema de Héctor Yaitul y posteriormente respecto de lo que ha sido la cumbre NADE y todas las consideraciones de carácter político. Hoy día hay que acentuar que se da comienzo a la jornada laboral en camino a las 40 horas. Como es gradual, a partir de ahora se rebaja de 45 a 44 horas. Desde hoy comienza entonces a regir esta nueva ley que reduce esa jornada laboral. Fue necesario, sin embargo, un dictamen de la Dirección del Trabajo para determinar la forma en que ésta se reducirá frente a varias interpretaciones empresariales que perjudicaban abiertamente a los trabajadores. Si bien la reducción del horario es una demanda muy esperada y que en nuestro país tiene mucho retraso, la aprobación de la ley fue cuestionada porque introduce amplias medidas flexibilizadoras en la relación laboral y establece ilusoriamente que existe un equilibrio de poder entre las partes, empleadores y trabajadores. La realidad, y quienes laboran en el mundo del trabajo, valga la redundancia, saben que esto no es así. Bueno, vamos a tener un contacto con el representante, el ex representante del abogado de derechos humanos Alberto Espinosa, para conversar sobre el acontecimiento que esta semana anunció el fallo del juicio contra Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, quien fue declarado culpable y espera una condena de hasta 25 años. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias por comunicarte conmigo y a saludar a todos los auditores de tu programa. Ya, no, muchas gracias a ti por la deferencia de querer conversar sobre un tema que desgraciadamente y lamentablemente en este país no tiene prácticamente cobertura, y la cobertura que tiene es absolutamente mañosa, antidemocrática, con un sesgo, yo diría, descarado, como nunca antes visto, porque también hay que subrayar esto, que el caso de Héctor Yaitul no es nuevo, ya lleva mucho tiempo. Hubieron los montajes en el gobierno, bueno, esto partió casi en el gobierno de la presidenta Bachelet, después con Piñera, pero nunca, y esto creo que es la novedad, nunca este caso había estado tan, yo diría, silenciado, de forma tal que operan los poderes con un peso impresionante en contra del pueblo mapuche. Bueno, y tiene que ver con todo lo que es la militarización del Gualmapu. Así que, ¿cuál es tu evaluación de todo este procedimiento judicial que vivió Yaitul hasta el juicio, Alberto? Bueno, es un tema que no solamente se circunscribe al juicio que se ha realizado en contra de Héctor Yaitul, sino que es un tema que tiene raíces históricas, ¿no? Que se arrastran desde el colonialismo español, ¿no? Desde la conquista española hasta nuestros días. Un proceso, digamos, progresivo de hegemonía, digamos, política, económica, cultural, ¿no es cierto?, por parte de un sector de la humanidad, ¿no?, que se identificó con todo el mercantilismo expansionista de la conquista y que posteriormente esto se agudizó con el surgimiento de los estados nacionales, en fin, ¿no? De manera que esto es un tema que tiene raíces históricas, ¿no? En contra de un pueblo originario como es el pueblo mapuche, que
bueno, se enfrenta contra este poderoso enemigo, ¿no es cierto?, que es el sistema capitalista neoliberal, ¿no?, que se impone en nuestros países, digamos, de manera violenta, ¿no?, digámoslo así, ¿no?, porque la violencia no surge desde el pueblo mapuche, sino que la violencia surge desde el Estado dominante, ¿no? Y eso es una realidad que obviamente los medios de comunicación que están en manos del mismo sector social, ¿no es cierto?, que goza de los privilegios y de las ventajas del sistema capitalista, lo silencian, ¿no? O sea, entonces la violencia se le atribuye al pueblo mapuche, que es el pueblo que ha sido sojuzgado, que ha sido aplastado, ¿no es cierto?, y que ha sido privado de su cosmovisión cultural de su tierra, ¿no?, del Gualmapu. Sí, sí, El sí. fenómeno de la usurpación, que es uno de los delitos justamente que se le atribuye a Héctor Yaitul, le resulta paradojal cuando aquí la usurpación ha tenido su origen en todo el proceso de la conquista, en todo el proceso de lo que se denominó en el siglo pasado, siglo XIX, digámoslo, el fenómeno de la pacificación de la Araucanía, ¿no? Y que progresivamente se ha ido consolidando con el sistema de la propiedad privada, de los medios de producción y a través del desarrollo de esta actividad forestal, ¿no? Que desde el punto de vista del pueblo mapuche es un fenómeno económico, una actividad económica depredadora, ¿no?, del medio ambiente, ¿no?, Así es. Oye, que Alberto, pone en riesgo justamente, sí, sí. sí, no, no, para nuestros auditores, para contextualizar un poco, porque efectivamente lo que tú señalas es una mirada histórica tremendamente relevante, importante, pero para situarlo en el contexto, la querella contra Yaitul la presentó el gobierno de Sebastián Piñera, pero se amplió hacia otras aristas bajo el actual mandato de Gabriel Boric, como ser la usurpación violenta y atentado contra la autoridad, hurto simple de madera, todos estos hechos realizados en su condición de militante y dirigente mapuche. Yaitul ha alegado que es un preso político mapuche y que en el contexto se está frente a un choque de culturas y cosmovisión, por lo cual no tendrían competencia los tribunales chilenos para juzgar a miembros de un pueblo originario. ¿Qué sustento político y jurídico tiene este planteamiento sustentado por Yaitul, Alberto, para nuestros auditores? Porque Yaitul hizo una presentación en el juicio bastante extensa y esgrimió muchos contenidos, no solamente políticos, jurídicos incluso. ¿Cuál es el sustento que tiene este planteamiento? Bueno, aquí hay varias cosas que son muy curiosas, contradictorias desde el punto de vista de los principios y los valores que se sustentan, digamos, por parte de un sector político, ¿no? Yo, en primer lugar, llamaría mucho la atención respecto de lo que es la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es uno de los delitos que se le atribuye, dos delitos se le atribuyen a Héctor Yaitul en relación a esta Ley de Seguridad Interior del Estado, y en eso también hay que hacer un recuerdo histórico. Digamos, la Ley de Seguridad Interior del Estado es la sucesora de la denominada Ley Maldita, ¿no?, Claro, la Ley de Defensa de la Democracia, Gabriel González Videla. promulgada durante el gobierno de Gabriel Sí, González Videla, ¿no?, que tenía por objeto perseguir al Partido Comunista y proscribir al Partido Comunista de la faz de la tierra y de toda la actividad política nacional. Bueno, esta ley es la que sucede a la ley maldita, la Ley de Seguridad Interior del Estado, y era una de los delitos, digamos, que están considerados en esta ley, es que son los que se le atribuyen a Héctor Yaitul, ¿no? Y resulta paradojal que esta atribución se haga precisamente por parte del gobierno del presidente Boric. claro. Entonces, hay allí un tema que es grave, ¿no?, que es preocupante, de cómo el gobierno de Boris se subordina a los intereses, ¿no es cierto?, de las grandes empresas forestales, y se alinea con ellas, digamos, para sostener de que la acción, digamos, que se le atribuye a Héctor Yaitul configura un atentado en contra de la seguridad interior, ¿no? Sí. Y particularmente respecto de expresiones proferidas por Héctor Yaitul, ¿no? Como es el delito que está tipificado en la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es el de la apología, ¿no? De la Claro, apología a la a violencia. la, a la, a la violencia. Entonces, pero a partir de expresiones. Entonces, si fuera por esto que nosotros tendríamos que tener preso a Santo Tomás de Aquino, a Bartolomé de las Casas, Sí, en fin, a filósofos, digamos, claro. que han establecido ciertas condiciones que legitiman fenómenos de violencia como la sublevación, ¿no es cierto?, el derecho a la rebelión del pueblo, ¿no?, frente a una Claro. tiranía, frente a un gobierno opresivo. Bueno, ese es un primer tema, ¿no? Indudablemente que ahí yo diría que hay que pedirle cuentas al gobierno del presidente Boris, ¿no?, y a sus dirigentes que están ahí hoy día en el Sí, gobierno, como
Camila Vallejo, que es militante del Partido Comunista y que, digamos, avalan la aplicación de esta ley, ¿no? Sí, Eso esto es realmente llamado, sorprendente. Alberto, ha llamado mucho la atención las declaraciones de la ministra Vallejo, que en realidad apeló a una suerte de reflexión en orden a que con esto se daba cumplimiento absoluto al Estado de Derecho y por lo tanto esta sanción se inscribía dentro de las eh, sobre las necesidades que el propio gobierno había planteado. O sea, esto es abiertamente contradictorio con lo que señalaban antes de ser gobierno. En comunicado público, la red de apoyo a los presos políticos de la CAM manifestaron que el juicio fue todo un montaje y que Héctor Yaitul estaba condenado antes de que empezara el juicio. Algunos han sostenido la tesis de que hay prevaricación de algunos magistrados. ¿Qué piensas de esta afirmación, querido Alberto? Bueno, efectivamente que hay una serie de irregularidades, ¿no? Desde luego, desde la aplicación de la misma ley y de las atribuciones que se le hacen delictivas a Héctor Yaitul, ¿no? El delito de usurpación, en primer lugar, ¿no? Ya vemos que no se puede atribuir usurpación a quien ha sido usurpado de sus territorios ancestrales. Y respecto de las irregularidades, indudablemente aquí estamos con en una confrontación directa con el Estado de Derecho, desde el momento en que no se respeta, digamos, los principios más básicos y elementales del debido proceso, ¿no? En contra de una persona. Claro. Aquí había una sentencia condenatoria anticipada, ¿no? Podríamos decir que esto es la crónica de una sentencia condenatoria anticipada con todas las declaraciones que se emitieron con anterioridad al juicio, ¿no? Con toda la ofensiva comunicacional de los medios. Y la verdad es que los jueces son un poco resistentes a estas presiones, digamos decirlo así, digamos que eso indudablemente que afecta todo el fenómeno de la independencia de los jueces, ¿no? Y de la autonomía que tiene el Poder Judicial, ¿no? Esa autonomía y esa independencia se ve seriamente resentida con esta ofensiva comunicacional y también por el poder económico de quienes están detrás de estas acciones y estas pretensiones condenatorias. Sí. Y aquí evidentemente estamos enfrente a una situación que se enmarca dentro de todas las situaciones a las que se ha visto enfrentado Héctor Yaitul desde la época de la dictadura militar, ¿no? O sea, esto no es nuevo para Héctor Yaitul. Ya vivimos el montaje durante el gobierno de la presidenta Bachelet de la llamada Operación Huracán, ¿no? Que eso ha pasado y prácticamente inadvertido. Claro, pasa inadvertido el tema de la Operación Huracán. Sí. Señora Lewin, ¿no es cierto?, goza de buena salud, digamos, y fue uno de los articuladores de esa Operación Huracán. Y hasta el minuto no tenemos condenado en esa Operación Huracán. No, es un montaje, ¿no? Es un montaje. Entonces es perfectamente posible sostener que esto es un nuevo montaje en contra de Héctor Yaitul y en contra de las comunidades mapuches, ¿no es cierto?, que reivindican el problema, la cuestión territorial. Alberto, el problema es que desgraciadamente este juicio y esta condena que se pide de 25 años contra Héctor Yaitul se encuentra en un contexto, en un momento político tremendamente adverso, sin el compromiso de ningún medio de comunicación. Bueno, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, un programa que es absolutamente independiente, autónomo, podemos hablar sobre este caso. Pero en realidad hay que comprobar, constatar de que es abiertamente deplorable la actitud de los partidos políticos que hasta hace poco rasgaban vestiduras con la causa mapuche. No nos olvidemos que la bandera que más flameó durante todo el estallido, durante la revuelta, fue la del pueblo mapuche. Quiero preguntarte una cosa que me parece importante a propósito del contexto y no olvidarnos qué personajes siniestros están detrás de esto. Esta causa proviene de una denuncia del gobierno del año 2020, cuando el asesor del Ministerio del Interior en esta materia era el abogado Luis Hermosilla. Nuestros auditores tendrán que saber dónde está Luis Hermosilla, nadie sabe, pero todos sabemos ya quién es Luis Hermosilla, quien actualmente está involucrado en graves casos de corrupción. ¿Qué puedes decirnos, Alberto Espinosa, sobre esto? O sea, el contexto en el que se da. Bueno, tú entregas un elemento más que lo que hace es dejar en evidencia esta irregularidad de este procedimiento en contra de Héctor Yaitul, ¿no? O sea, que aparezca como el artífice de estas atribuciones penales en contra de Héctor Yaitul, sea el abogado Luis Hermosilla, un asesor directo del presidente Piñera, ¿no es cierto? Y sabemos hoy día en los hechos en que está comprometido, ¿no? Y lo más grave de todo esto es que a estas pretensiones del abogado Luis Hermosilla, como asesor del Ministerio del Interior de la época, se sumen los asesores, ¿no es cierto?, del Ministerio del Interior del presidente Boric. Si escuchara el abogado del Ministerio del Interior
en las audiencias, ¿no es cierto?, de cierre de investigación y durante el desarrollo del juicio, era realmente vergonzoso. Era una cosa que uno no lo podía creer, digamos, que el gobierno del presidente Boric estuviera representado por ese profesional ahí en la audiencia, sosteniendo con una odiosidad realmente sorprendente, ¿no es cierto?, las acusaciones en contra de Héctor Yaitul. Perdón, ¿quién es el abogado? ¿Se puede saber el nombre, no? No lo manejo, digamos, el nombre aquí en este minuto, pero está en las audiencias el nombre del abogado, ¿no? Yo no participé en las audiencias, pero lo podemos conseguir. Pero el abogado era cosa de escucharlo, digamos, sus expresiones, digamos, de odio, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un exceso, digamos, que me parece inaceptable de parte del presidente Boric, porque él representaba en este caso al Ministerio del Interior y al Ministerio del Interior del presidente Boric, y después hemos escuchado a la vocera del presidente, la señora Camila Vallejo, también avalando, digamos, y justificando esta acción judicial en contra de Héctor Yaitul, ¿no? Y al amparo de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la misma ley que permitió la persecución de los comunistas, digamos, durante varios años, ¿no? Claro, aquí se dan estas situaciones que son concomitantes, ¿no? Tú hablas Luis Hermosilla, las forestales, también se van aliando, curiosamente, se produce una alianza empresarial estatal, ¿no? En donde todas se ponen al servicio del mismo interés, de resguardar los privilegios y la ventaja, ¿no es cierto?, de un sector de la economía, de un sector social, que está identificado con una actividad económica como es la actividad forestal, ¿no?, depredadora del medio ambiente. Y eso, digamos, se avala por parte de las autoridades actuales, ¿no? Eso resulta, digamos, vergonzoso, diría yo, ¿no? Vergonzoso, muy contradictorio con los planteamientos que ellos hicieron para que llegaran a asumir estas altas responsabilidades estatales, ¿no? O sea, todos estos jóvenes, digamos, que de hoy día, que están en la moneda, eran los mismos jóvenes que le palmoteaban la espalda a Héctor Yaitul. Sí. Bueno, que visitaban las comunidades, ¿no es cierto?, donde estaba Héctor Yaitul, y bueno, ahí le palmoteaban la espalda, ¿no es cierto?, y lo respaldaban en su acción, qué sé yo, y toda la solidaridad con el compañero Héctor Yaitul. Hay mucha evidencia de eso. Bueno, Héctor Yaitul está condenado con una absoluta carencia de pruebas fehacientes que realmente lo inculpen, lo que devela y reafirma la injusticia del procedimiento con el cual se ha llevado a Héctor Yaitul. Bueno, hemos conversado con Alberto Espinosa, te queremos dar las gracias, Alberto, y nos vemos muy pronto, así que un gran abrazo. Gracias, Luis. En realidad quedan muchas cosas en el tintero, porque efectivamente aquí ya las faltas del debido proceso son evidentes, la falta de prueba y otros elementos. Así que muchas gracias y saludos a todos los auditores. Gracias a ti, Luis Messina. Gracias. Una pausa y volvemos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Social. Hoy estamos con Marcela Vera, ella es economista de la Universidad de Chile y de la Universidad de Barcelona, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y académica de la Universidad de Santiago. Bueno, un gusto tenerte, Marcela, no es primera vez que estás acá en nuestro programa, así que un placer poder conversar contigo sobre tantos temas que hoy día han capturado la agenda de nuestro país. ¿Cómo estás? Para mí siempre es un gusto acompañarlos en este programa que además genera tanta conciencia y estar en la radio de mi alma mater, que así también es un agrado. Muy importante. Oye, bueno, entremos en materia porque el tiempo, tú sabes, tiempo claro solo. Que sí. Bueno, ayer se llevó a cabo la reunión anual de los empresarios, ENADE, a la que acudió el presidente de la República y dio un discurso que dejó conformes a los empresarios, los que le pidieron que pasara a los hechos y concretara el discurso. ¿Cuál es tu primera opinión respecto de este evento? Bueno, primero yo me dediqué a escuchar los distintos discursos, incluso hay algunos que los escuché unas partes más veces para poder hacer un análisis. Y en efecto, lo que tuvimos fue una serie de menciones respecto de temas, pero que no alcanzaban la profundidad que se necesitaba para poder realmente abordar, por ejemplo, el debate de pensiones o el debate tributario o incluso los temas de seguridad. Entonces eran como simples frases, como titulares, tenemos
que llegar a Cuña, acuerdos sí. respecto de esto, pero ese es No hay esa es la profundidad, canción sí, sí. que está sonando hace 10 años. Sí. Y por tanto, uno dice, estamos generando un espacio de diálogo, pero completamente infructífero, producto precisamente de la falta de contenido y de profundidad que se le está dando al debate público en ese tipo de espacios. Bueno, quiero llevarte a un tema que me parece relevante porque para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, entre los temas que abordó el presidente Boric, estuvo el de impulsar durante su periodo una reforma al sistema político, lo que sacó aplausos cerrados. Fue la única vez que lo aplaudieron de manera, yo diría, impresionante. Sí, fue una ovación Sí, en ese minuto. reforma al Sí, sistema político del sí. presidente Boric. También habló de importancia del crecimiento económico, invitándolo, pero eso no lo escucharon mucho. Pero quiero preguntarte lo siguiente, porque se compromete el presidente Gabriel Boric a hacer un cambio político al sistema político, el mismo que le permitió a él llegar a ser diputado, porque si no hubiese existido este sistema político y hubiese estado en el anterior, él no habría sido nunca diputado del país. Casi el 70% de los actuales diputados del Frente Amplio no serían diputados. Eso es bueno que lo sepan, nuestros auditores que lo sepan. Se pretende reformar el sistema político y volver a un sistema parecido al binominal, por supuesto que no va a ser igual, idéntico, pero la idea es tener dos grandes conglomerados, dos grandes fuerzas, como fue la concertación con la derecha durante 30 años. ¿Qué te parece a ti este planteamiento, Marcela? Bueno, primero va muy en consonancia con el espaldarazo que en definitiva le da al gobierno en este encuentro con los empresarios. Ya hay una señal muy clara respecto de todos los temas y a los empresarios les interesaba mucho instalar políticamente la posibilidad de reformar entonces el sistema político y de manera de que los siguientes entrantes o la sociedad impugnadora al sistema no pudiera configurar un Correcto. espacio político para que desde dentro de la institucionalidad entonces esta pudiese cambiar. Eso es como una medida preventiva que está generando el empresariado de la derecha y que lamentablemente está haciendo eco por parte de estas fuerzas políticas que, como tú muy bien decías, ingresaron producto de la apertura de este sistema y ahora nuevamente quieren cerrarlo. Por otro lado, hay que recordarle a la audiencia, porque en las distintas frases que planteó tanto el gobierno como el gran empresariado, iba como una interrelación entre si hacemos la reforma del sistema político, entonces vamos a tener crecimiento económico. Claro. Eso es muy forzado la manera en que se aborda esto, porque llevamos, ¿cuánto? 20 años intentando hacer una reforma previsional mucho antes de la reforma del sistema político y no lograron acuerdo. Llevamos además una serie de esfuerzos constitucionales en el cual se restringió la participación precisamente Así a es. los sectores emergentes y eso tampoco condujo a la posibilidad de producir entonces un texto constitucional que fuera transversal y que apoyara sobre todo la ciudadanía. Entonces, digamos, este como eslogan que están intentando instalar, que menos fuerzas implica entonces poder ponerse de acuerdo y zanjar los temas de fondo, en realidad no se condice con la realidad chilena ni de los últimos 20 años, ni siquiera de los últimos 3 recientes. Sí, eso es bueno. Y además plantea un dilema respecto de qué entendemos por democracia. Si la democracia que estaban proponiéndonos los grandes empresarios y desgraciadamente a partir de ahora con la adhesión de parte del gobierno es una democracia más restringida, una democracia donde solamente pueden participar aquellos que pueden financiar sus campañas, hay que decirlo claramente, decirlo la gente de dinero, porque un dirigente social de una provincia determinada va a tener muy prácticamente nulas posibilidades de poder acceder al Parlamento. Entonces, es abiertamente una cosa extraña. Entre los otros temas que abordó el mandatario estuvo impulsar durante su periodo una reforma, bueno, ya te lo había planteado, Ujú. pero ayer, para nuestros oyentes, porque se habla de crecimiento y desarrollo, Marcela, y tú eres Sí. economista, y este tema lo has estado abordando hace ya bastante tiempo. ¿Es posible en nuestro país conseguir estas metas? Y también si este crecimiento, comillas, y desarrollo está llegando a la mayoría a los trabajadores que lo hacen posible, porque aquí permanentemente hay una suerte de axioma. Necesitamos inversión porque la inversión genera crecimiento, el crecimiento genera empleo, con empleo mejoran los salarios, se corrige la distribución del ingreso, lo que ha resultado ser francamente una mentira, una falsedad. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a esto?
Bueno, primero hay que interrelacionar la posibilidad siempre exacta de que cada vez que suben los salarios, eso genera un aumento en la demanda agregada, aumenta el consumo, Correcto. aumenta la inversión, aumenta el gasto público y, por cierto, entonces se genera crecimiento económico. Eso es, digamos, es algo que uno puede observar El incluso en ABC, los libros. claro. Entonces, es muy importante que la gente no relacione los salarios, el alza en los salarios como algo negativo, porque en realidad eso precisamente ayuda a reactivar una economía o incluso a estabilizarla hacia el alza. Lo segundo, entonces, es mencionar que la principal fuerza creadora de valor en Chile es el trabajo, no es el capital. El capital hoy día tiene una falencia en nuestro país, puesto que precisamente no está generando un proceso de industrialización, de generación de valor agregado, no está generando un capital que permita entonces utilizar esas materias primas y dar un salto significativo en términos de la producción. Y por tanto, los trabajadores con su esfuerzo resisten y persisten para lograr aumentos en la productividad, pero eso es producto de la fuerza de trabajo en nuestro país. Y eso también la gente lo tiene que tener súper claro, porque, por ejemplo, una de las cuñas que aparecía en el discurso del presidente ayer era que felicitaba a los empresarios por ser innovadores. Y entonces uno se pregunta, ¿él habrá visto siquiera entonces los indicadores de industrialización que tiene nuestro país de generación de valor agregado? Si nosotros tenemos un modelo primario exportador, Así es. entonces es Y lamentable que se ha cómo se profundizado, felicita sí, respecto de algo que realmente no existe, como una construcción de un imaginario en torno a la innovación que en realidad no se está produciendo en Chile y que además esa innovación tiene que ir acompañada con una industrialización que esté en manos del Estado, porque no se trata simplemente de generar mayores rentas, mejores industrias para los empresarios y que siga quedando el dinero donde mismo, en el claro. gran empresariado. Pero en tu mismo análisis, bueno, es preocupante porque las cifras muestran que aumenta el desempleo y la informalidad. Entonces, ¿ves tú alguna medida que se esté tomando seriamente en reducir estos parámetros? Porque en realidad va en la línea absolutamente opuesta a lo que están planteando, que hay que mejorar el crecimiento, el desarrollo, porque aumentando el desempleo, bueno, y el empleo informal, ya sabemos lo que ocurre. Sí, bueno, en este tema me preocupa muchísimo. Yo me dedico bastante a pensar políticas públicas creativas para poder mejorar nuestro sistema económico. Y cuando era el tiempo del presidente Piñera, yo cada vez que hacía ciertos anuncios o recomendaciones, es muy curioso, pero el gobierno casi los tomaba inmediatamente. En cambio, este gobierno ha generado una resistencia enorme a un sistema, por ejemplo, de subsidio, un subsidio que esté además interrelacionado con un sistema de capacitación, por ejemplo, porque en efecto hay sectores que son jóvenes o que son más bien femeninas, población femenina que está ingresando al mundo del trabajo, que requiere mejorar su situación educacional para poder ingresar en ciertas áreas. Y eso entonces puede desarrollarse a través de un incentivo adecuado entre un subsidio al empleo, pero que este vaya encadenado con una capacitación, de manera que inmediatamente el empresario se tenga que ver forzado a generar entonces una capacitación para esos sectores que si no, no logran acceder. Hoy día el gran empresariado no genera una carrera, por ejemplo, funcionaria al interior de sus empresas, una carrera que uno permita producir un nivel de generación de profesionalismo al interior de cada empresa. No tiene ese incentivo, incluso normalmente uno cuando observa sus mecanismos de empleabilidad, prefieren gente que sea súper rotativa, Claro. en vez de generar un capital humano que permita entonces a la empresa crecer, producto del grado de conocimiento que tiene, pero también de la formación a la cual pueda acceder gracias a la empresa. Eso hoy día no existe y por tanto es fundamental ir generando ese tipo de incentivos para que entonces podamos mejorar la situación de empleo. También es fundamental producir una descentralización del empleo y para eso la diversificación productiva de las industrias es fundamental. Bueno, estamos conversando con Marcela Vera, economista, profesora, investigadora. Ya la habíamos tenido en otro programa acá, un tema bastante interesante. Bueno, Marcela, mira, Chile también es récord, y este es un tema que tú has escrito, hace poco escribiste una columna, es récord en desigualdad, con una amplia brecha entre las pocas familias que concentran toda la riqueza y las grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras que reciben salarios muy bajos. Según cifras de la Fundación Sol, el 70% de los trabajadores ganan menos de 700.000 pesos, muy por debajo de los gastos medianos de un hogar que la misma Fundación Sol estima que supera el 1.000.000 de pesos.
¿Cuál es el rol que debiera, a juicio tuyo, Marcela, cumplir la fijación de un salario mínimo en este eventual crecimiento y desarrollo del país? Tú escribiste esta semana una columna sobre el así es. particular. Justamente salió en un periódico bastante masivo, se llama Salario Vital, Marcela Vera, la Sí. pueden googlear también por si quieren mirar los detalles. Hay muchas cifras que describen la situación de empleo en nuestro país, que en efecto es muy precario, porque además no tienes condiciones, además de tu salario, para poder financiar otro tipo de cuestiones estructurales. Y por tanto, ahí se produce un déficit que no se produce en otras economías que tienen un salario bastante bajo. Nosotros hoy día nos encontramos por debajo de la línea de la pobreza. Para 4 personas se requieren 603.000 pesos y por tanto generar un salario vital, es decir, un salario que sea básico, que permita financiar aquellas cuestiones necesarias para poder vivir a una familia de 4 personas, entonces implica necesariamente que hay que volver a dar la discusión respecto del alza del salario mínimo, porque además el salario mínimo es súper orientador respecto del resto de salarios. O sea, sube el salario mínimo y como además hace parte de la mediana de nuestro país, en general un poquito más baja la mediana, entonces orienta el alza salarial entonces en los distintos sectores, y por eso es tan importante que hoy día suba este salario para poder entonces estar en rangos que son básicos, o sea, que son necesarios para que tengamos un Chile digno, pero también un Chile democrático, porque a mí siempre me gusta poner este acento: la democracia no solo es política, también es económica, y una democracia económica requiere generar instrumentos para poder distribuir adecuadamente la renta que genera el país. Hoy día los trabajadores están generando renta, sin embargo no están recibiendo esa renta que están produciendo en sus salarios. Bueno, eso es muy categórico y muy clara el desarrollo de esta idea, que es tremendamente importante, porque efectivamente, como bien dices tú, los trabajadores generan riqueza, generan renta, y sin embargo participan muy poco de esa renta que generan. ¿Ustedes han evaluado en la universidad o en tu equipo el monto que debiera avanzar el salario mínimo, el monto estimado que debiera estar en estos momentos? Sí, mira, a lo menos debiese estar en torno a 130.000 pesos. O sea, a lo menos desde que el salario esté en 500.000, debería llegar al menos a 130.000, de manera de alcanzar a cubrir siquiera la línea de la pobreza y un poquito más. O sea, dejar 27.000 pesos más. Ese, digamos, es un indicador que debería estar dentro de la racionalidad, no solo del gran empresariado, sino que también de la gente. En Chile las personas tienen esta manera de ser muy resilientes, como de mucho esfuerzo, como acostumbrados a persistir en el sector que estén. Y eso muchas veces conlleva a que reciben salarios muy bajos. Así es. Bueno, te quiero cambiar de tema. Hace poco te escuché en otro programa, Marcela, y te explayaste en un tema que no conocía, que tenía preocupación sobre eso, tiene que ver un poco con la territorialidad. ¿Qué te parece que los empresarios de este país, y yo creo que a los auditores no hay que darles dudas, inviten a Patricia Bullrich a opinar sobre seguridad? Esa es la invitación, pero en realidad Patricia Bullrich representa, junto con el gobierno de Javier Milei, ciertas tendencias nacionalistas extremas que han hablado abierta y claramente de expansión territorial, sin que nadie en Chile haya reparado en esa frase, que es no solamente desafortunada, sino que abre un peligro potencial. ¿Qué te parecen, primero, que hayan invitado a esta señora a hablar en un tema nacional? Bueno, eso devela al mismo tiempo que la soberanía o el patriotismo de los empresarios chilenos y la derecha es francamente vergonzoso. Lamentablemente el gobierno también se sometió a esta discusión con este personaje de Argentina. Sí, me pareció increíble cómo la derecha logró poner una agenda de seguridad en torno a lo que está haciendo Milei en Argentina. O sea, lo que estamos observando es que Milei está abriendo las puertas de Argentina y de Latinoamérica a Norteamérica, a Estados Unidos, para que Estados Unidos vuelva a incidir, a ingerir sobre los territorios. Y me estoy refiriendo en particular a lo que pudimos observar hace unas semanas atrás respecto del control que quieren realizar sobre la Antártida, producto de un acuerdo que están generando con Estados Unidos. Eso va a generar un debilitamiento de la soberanía nacional chilena. Entonces, no podemos hablar de seguridad si están pensando en poner en el país de al lado un control
de Estados Unidos y que además vulnera la soberanía chilena. Por otro lado, yo cuando miré los invitados, que era Iván Duque, el expresidente de Colombia, y Patricia, además de que son extrema derecha, Iván Duque está muy relacionado con el paramilitarismo en Colombia. Entonces, digamos que en términos estrictos, la derecha por lo menos debería tener figuras que no estuvieran cuestionadas en torno a la violación de derechos humanos, a la matanza de las comunidades, pero también a la generación de todo un sistema de corrupción en torno al narcotráfico. Bueno, Duque vinculado con Álvaro Uribe. Así es, justamente. Paramilitares, y que supusieron además el plebiscito que permitía alcanzar la paz en Colombia. O sea, de esa gente estamos hablando. Bueno, pero la derecha chilena y el empresariado chileno no tiene pudor, y hoy día, a diferencia del pasado, hoy día no tiene ningún escrúpulo en mostrarse tal cual es y tomar partido por un fanático como Milei, con una ministra que francamente deplorable su rol. Quería preguntarte en ese mismo sentido, cambiando un poco el tema. Sí, lo último, es como uno tiene que preguntarse como, ¿seguridad para quién? Eso es lo que hay que enfatizar, porque están construyendo un tipo de sistema de seguridad que en realidad es de control. Así es. Bueno, la certeza de de reducción de delincuencia. Sí, la certeza que tanto reclaman es la certeza para sus negocios, porque certeza para los trabajadores, para los miles de trabajadores, por ejemplo, en tema de salud, en tema de pensiones, no hay ni siquiera voluntad de querer avanzar en esa dirección. Pero para que quede registrado en nuestro programa, hoy día con Marcela abordamos el tema de la seguridad, pero en dimensiones distintas. Por ejemplo, respecto a la expansión del gobierno argentino con bases militares, probablemente en el corto plazo, de los Estados Unidos, con el silencio, yo diría el silencio cómplice al fin de cuentas de los políticos chilenos, que son incapaces de pronunciarse sobre esta materia. Bueno, y porque además han querido silenciar lo que hay en la Antártida. Claro. Porque quieren hacer una exploración científica. También, Fitzroy, no hay que olvidarse que ese tema todavía puede ser objeto de un litigio, de una controversia bastante compleja con Argentina. Bueno, y frente al gobierno, así uno corre el riesgo de que la paz con nuestros hermanos se ponga en peligro por fanáticos, demagogos, como lo hizo Galtieri hace ya tantos años. Mira, quería llevarte a otro punto que tiene que ver también, de alguna manera, está relacionado con el tema de NADE. Los empresarios insisten en este tema de pedir certeza, pedirle al Estado no intromisión, que en el caso de las pensiones es brutal, pues, o sea, que todo siga la lógica de los negocios en el mundo privado. Sin embargo, ¿qué te parece la salida de Huachipato, una empresa privada que pide la concurrencia del Estado? Bastante rara la concurrencia del Estado a través de la alza de los aranceles, cuestión que no sé si tendrá asideros reales, aplicación práctica en el corto plazo, porque esto va a enfrentarse con organismos internacionales. Pero ¿qué te parece ese rol que se reafirma? Porque la ISAPRES también, empresas privadas que cuando caen en situaciones de insolvencia, bueno, golpean las puertas del Estado y el Estado tiene que correr a entregar recursos públicos. Claro, es que ellos no quieren intromisión cuando algo de sus negocios pueda estar en una situación de juicio, ¿verdad? Sí. Ahí quieren que el Estado, digamos, no se meta. Pero en el momento en que necesitan un rescate, entonces inmediatamente generan entonces este tipo de solicitudes. Además, hay que decirlo, la situación respecto de las sobretasas, se toma la decisión de no subir las sobretasas porque no había un informe concluyente de que China estuviera generando realmente un subsidio a la producción de acero. Dumping. No hay entonces la información suficiente para poder concluir de que estaba produciéndose ese fenómeno. Sí. Y por tanto, entonces se genera, digamos, esta debilidad por parte de la empresa local y que tiene mucho que ver también con la misma debilidad que ha mostrado el proceso de industrialización del gran empresariado. Porque imagínate, yo pensaba en soluciones, o sea, habían un montón de soluciones. Una, que en efecto el Estado se hiciera parte de la empresa en términos mayoritarios, 80% de ahí en adelante, digamos, y pudiera entonces generar una serie de planes de desarrollo, incluso con China, porque a China no le conviene traer siempre el acero a América Latina. Por cierto, le puede convenir que asociarse con una empresa productora de acá y entonces producir un tipo de distribución para la región. Claro, entonces, por costos, por economías de escala, por huella de agua, huella de carbono, hay una serie de
costos asociados con la distribución que no necesariamente a China le conviene. Sí le conviene, en cambio, generar un corredor. Entonces, habían soluciones que son más complejas, pero que al mismo tiempo generan un campo más largo de efectividad respecto de las soluciones. Sí, mira, qué interesante. Te llevo a otro tema, nos queda poco tiempo. Eh, ¿Qué opinas de la aplicación de la norma de las 40 horas? Que hoy día partía Sí. con 1 hora menos, 44 horas semanales, y de la estrategia justamente de este sector empresarial que exige, pero nunca está dispuesto a dar absolutamente nada, y que llegaron incluso al extremo de pretender dividir la rebaja de la jornada en 12 minutos diarios. Mm. Y algunos más descarados, diría yo, dijeron, bueno, pero si es en materia de negociación individual entre el trabajador y el empleador, como si hubiesen fuerzas simétricas. ¿Qué te parece este tema, Marce? Bueno, me parece súper interesante. Yo estuve desde el principio de la Sí, discusión, me pidieron varias veces que salvara el proyecto y en todas las ocasiones lo logré. Lamentablemente este proyecto no llegó a puerto como se inició, como es luchamos totalmente porque iniciar. distinto, Es claro. completamente Sí, distinto, eso es que mucho decir. más complejo y esa complejidad, en vez de dar facilidad para la implementación, generó entonces esta suerte de juego con el cual hoy día el empresariado quería ganar ciertas posiciones. Ya hay que decirlo, digamos, la primera modificación era cambiar de 45 a 40 horas y ya, Punto. eso era un artículo bastante Claro. claro y al cual, digamos, todos nos alineamos en ese momento. Pero claro, se produce esta debilidad que es institucional finalmente, que es producto de los distintos niveles de negociación y lamentablemente no quedó claro en la ley que fuera horas y entonces tuvieron que recurrir a la historia de la ley, que es una manera de construir jurisprudencia también. Y ahí entonces encontraron dos de las intervenciones bien importantes de Félix González y de Boris Barrera, que planteaban que tenía que ser una hora cronológica, 1 hora más para las Sí. familias, en fin. Entonces, eso, con esa argumentación se da la posibilidad de generar entonces este dictamen de la Dirección del Sí. Trabajo. Pero, por cierto, esta idea de generar como un cambio en la jornada laboral de 12 minutos me parece de verdad impresentable, porque es que en el fondo el empresariado no conoce a sus trabajadores. Así Esa es es. la situación. Si conociera a sus trabajadores producirían mejor y de manera mucho más comprometida con la empresa. Esa desvinculación que se produce porque no saben cuánto tiempo tardan en llegar a trabajar, cuáles son las realidades en las que viven, en las condiciones materiales de vivienda en las cuales están, no se dan cuenta la precariedad que se produce incluso respecto del tiempo, el Bueno, tiempo para eso vivir. devela el desdén, el desprecio con el que la clase empresarial, desgraciadamente en este país, las últimas 3 décadas en particular, bueno, yo diría el último medio siglo, ha tratado, ha pensado, eh, mira al mundo del trabajo, creo que es grave. Una última cosa, ya estamos terminando, nos das enseñas, que nos quedan un par de minutos. ¿Qué te parece esta decisión de Anglo American con BHP respecto de la eventual fusión y que dejaría a Codelco ya definitivamente en un segundo lugar, que es una concentración brutal en Chile y que tiene que ver con lo que fue en algún momento la propiedad del Estado respecto a este recurso tan importante como el cobre? Claro, en efecto, hoy día Codelco tiene el 28% de la producción nacional de cobre y con esta fusión estaría por sobre 40%. Claro, Por tanto, Codelco quedaría, digamos, en un rezagado ya. rezagado, en un segundo Sí, lugar a nivel nacional y en un tercer lugar a nivel mundial. Entonces, eso es lo más grave, sí. perdería, digamos, posicionamiento, pero también control estratégico sobre su principal bien y eso es peligroso en términos de seguridad Pierde control nacional. sobre territorio, eso es lo Sí, importante decirle a la gente. Pierde control sobre su territorio, es decir, pierde soberanía. sí. Esto es lo increíble. Bueno, Marcela Vera, economista, gran amiga de nuestro programa, darte las gracias. Muy interesante, esperamos tenerte muy pronto de vuelta. Muchas gracias. Me encanta el programa. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación.